Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Al referirse al proceso de formación del entramado cultural cubano, el afamado antropólogo Fernando Ortiz echó mano a una metáfora, ajiaco, plato de la comida criolla en el que se mezclan en un caldo carnes, viandas y vegetales. Cuba es un ajiaco, dijo en su conferencia de 1939 titulada Los factores humanos de la cubanidad. Ciertamente el ajiaco de Fernando Ortiz destacaba los aportes culturales de lo español, lo africano y lo asiático. Y aunque el ají, vegetal del Nuevo Mundo, había sido parte del condumio que, junto con la jutía, el maíz y la yuca, degustaron los conquistadores españoles, el antropólogo olvidaba mencionar el componente indígena. ¿Hasta qué punto los indocubanos pudieron influir en la conformación de la cultura cubana? ¿Cuáles han sido sus contribuciones más importantes? Para conversar sobre el tema, me acompaña el profesor José Antonio García, especialista en cultura cubana. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Comentando. Gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa. Placer es mío. Ya habíamos abordado parte de esta temática, pero a mí me parece que vale insistir en el tema porque muchas personas se acercaron a mí o me escribieron y me comentaban, oye, me he enterado por el programa acerca de que los indocubanos no desaparecieron del todo. ¿Podemos volver a referirnos al tema? Claro, claro. De lo que se trata es de que en la etapa en que vivió Fernando Ortiz, no se conocían muchas cosas que después las ciencias, la etnología, la antropología sociocultural, la arqueología descubrieron. Entonces Ortiz sostenía que de la herencia indígena no podía haber quedado nada en la cultura cubana. Eso era hasta donde había llegado los conocimientos científicos respecto de ese tema. Pero ya después, naturalmente, en los años 80, 90 del siglo pasado, pues hubo descubrimientos de todo tipo, en etnología sociocultural, en la antropología, y que demuestran efectivamente que de la herencia indígena ha quedado muchísimo, no solo la cultura material, sino la cultura espiritual. Vamos a ver una fotografía que nos muestra presencia indígena real, objetiva, en las montañas de Oriente, donde tú estuviste haciendo una investigación. Ahí la tenemos en pantalla. Sí, en la población de la región oriental, sobre todo de la región oriental, en realidad es toda Cuba, pero sobre todo en la región oriental quedaron muchos, porque había muchas comunidades indígenas, había una población indígena muy numerosa en el siglo XVI todavía, cuando llegó Colón, y después se aumentó incluso el número de indígenas, y esa población se mantuvo, se conservó. Primero no se mezcló, pero después con el transcurso de los años se mezcló con la población indígena e incluso con la población de origen africano que venían como esclavos. Y esa fue la mezcla que se produjo de nuestra... Así nació nuestro cubano, nuestro criollo, ¿no? Recientemente, en enero, tú publicaste en la revista Cuba Geográfica un trabajo, La huella aborigen, donde haces un resumen de los aportes de los indocubanos. Sí, es un pequeño trabajo donde hago resumen de algunos elementos de la cultura cubana en la que queda la herencia indígena, el vocabulario, en geografía, en las cosas, en los útiles domésticos, en las costumbres, en creencias, en todo. En la medicina. En la medicina, en las costumbres tradicionales de Cuba. La cultura gastronómica también. También en la gastronomía. Ya, ahora, otra pregunta. Ya habías mencionado a Fernando Ortiz. Al parecer él subvaloró esa contribución de los indocubanos, y antes habíamos hablado de esta polémica con Eduardo Sánchez de Fuentes a propósito de la música, y tú pudieras explicar la discrepancia entre estos dos investigadores y músicos cubanos. Sí, Eduardo Sánchez de Fuentes, genial músico, una persona, una gran cultura musical, un gran talento musical también, un gran creador, pues sostuvo a fines de los años 20 en una serie de conferencias que dio
sostuvo la tesis de que en la música cubana había en algunos lugares, en algunos géneros, huellas de música de tradición indígena, musical indígena. Y eso naturalmente fue algo que asombró mucho al medio intelectual cubano. Y Fernando Ortiz, que en esa época comenzaba a desarrollar sus investigaciones en el orden también, en el aspecto de la música de los afrocubanos, los afrodescendientes, pues no podía concebir que eso fuera cierto. Más bien Fernando Ortiz tomó eso como un racismo, como una característica racista de Sánchez de Fuentes, tratando de destacar lo blanco, lo hispano y lo blanco en general, lo indígena incluso, cuando en realidad lo negro era de mucho más peso en la música tradicional. ¿Tenía razón? Bueno, no tenía razón en el sentido de que lo indígena también existía. Lo que sucede es que Sánchez de Fuentes nunca logró demostrar, en los términos en los que lo planteaba Fernando Ortiz, la presencia indígena en la música cubana, pero que mucho después sí se demostró que existía efectivamente. Yo creo que esa presencia va más allá incluso de los instrumentos musicales, que tenemos unas fotografías de instrumentos musicales de procedencia indígena, no precisamente africana, ¿no? La maraca es uno de los más importantes huellas de instrumentos musicales en la música cubana de tradición indígena, porque la maraca viene de toda la cultura indígena americana, y el guayo también, un rallador o guayo también son de la tradición indígena. En las tribus tupí guaraní del sur del Amazonas se llama maracá, la maraca, por ejemplo, y tocan una célula rítmica, tanto el guayo como la maraca, que es de tradición indígena. Eso está demostrado en un estudio de etnología comparada que yo hice de las tradiciones americanas y de la tradición de la música cubana, en particular de la música tradicional popular, en donde se ve que efectivamente tanto la maraca como el guayo desarrollan en su ejecución una célula rítmica que corchea, semicorchea, semicorchea, en compás de 2x4, que se repite a lo largo de todos los géneros musicales cubanos, desde los más antiguos, desde el changüí, el nengón, el quiriuá, que son géneros anteriores al son propiamente dicho, al son montuno. En todos esos géneros se observa esa célula rítmica, que es una de las características que nosotros pudimos comprobar en nuestra investigación, donde había presencia de tradición indígena en la música cubana. ¿Qué te parece si vemos un primer video con el sexteto de Ignacio Piñeiro? Vamos a ver adelante con el primer video. Qué belleza, ¿no? El video
es ya una reliquia. Sí, ahí hemos visto al Sexteto Nacional de Ignacio Piñero interpretando uno de esos números tradicionales, ¿no? Y es muy interesante en este video cómo se aprecia la presencia de los tres ingredientes de la música cubana. La tradición española, Ajá. que se aprecia ahí en la guitarra, en los elementos melódicos, la presencia africana, que está en la percusión, en el caso del bongo, y las maracas, también ahí está lo indígena. Eso fue realmente los tres ingredientes esenciales de la música, en la música cubana. No solo lo hispano y lo africano, sino también lo indígena. Y aquí, por ejemplo, en estas maracas, ustedes podrán apreciar que hay una célula rítmica que se repite, que es el corchea, semicorchea, semicorchea, compás de 2x4, que es una cosa muy sencilla, que es lo que se toca desde el changüí, el nengón, el quiribá, hasta el son. Pero no solo hasta el son, sino que después siguió la guaracha, el bolero, y así fue pasando al cha-cha-cha, A la salsa. hasta la salsa, y es esta célula rítmica. Eso así se hace en la maraca. Y el guayo hace lo mismo, hace la misma célula rítmica. Eso se va a escuchar en toda la música tradicional popular cubana, en particular la bailable, porque esa es otra característica que tiene nuestra música, ¿no? En sentido general, el aporte indígena a la música cubana va más allá del instrumento. Por supuesto. ¿Puedes ahondar en eso? Sí, por supuesto. Mira, va más allá del instrumento porque además de que se repite ese patrón rítmico que sabemos que es de tradición indígena, porque hicimos un estudio de etnología comparada con relación a la música hispana antigua, con relación a la música africana antigua y con relación a las músicas de los pueblos indígenas de toda América, desde el norte hasta el sur y hasta el Caribe. Cuando hicimos ese estudio de etnología comparada, vimos que esa célula rítmica solamente aparece en la tradición indígena. No tiene nada que ver con lo hispano, no tiene nada que ver con lo africano. Y entonces, además del patrón ese rítmico, está el hecho de que tanto en el changüí como en el son, como en el resto de los géneros de música tradicional popular cubana bailable, aparece lo que se llama el canto responsorial. El canto responsorial, que es cuando el que canta, el cantante principal, dice una estrofa o dice un verso y el coro le responde. Y se forma una especie de diálogo entre el cantante principal o guía y el coro. Ah, lo vimos en el video. Exacto, lo vimos en el video y eso lo vimos también en una ceremonia de tradición espiritual que viene también de los indígenas, de las tradiciones indígenas, que fue cuando hablamos del espiritismo de cordón, que es una ceremonia de canto y danza, que también tiene la misma estructura y las mismas características. Un canto responsorial donde hay un guía que dice un verso y el coro le responde, etc. José Antonio, me parece fundamental insistir en esto para que quede en la memoria de los televidentes. Es decir, ni la baraca, ni la maraca, ni el guayo son de procedencia africana. No. Son de procedencia indígena. No, hay instrumentos parecidos en África, parecidos, pero no son exactamente. Y lo otro que estás mencionando es el canto responsorial. El canto responsorial es otra característica. Y la otra característica de tradición indígena es la ausencia de coda. Es decir, en los sones antiguos, los originales, y los changüí, los nengones, los quiribá, cuando usted lo escucha en la forma en que se interpretan en las montañas, los campesinos de monte adentro, de muy vieja tradición, eso no tiene final, no tiene una estructura, la pieza no tiene una estructura de final. No te avisa. ¿Cómo resuelven el problema? De pronto se acaba. No se sabe cuándo. No se sabe en ningún momento, eso puede durar infinitamente. ¿Por qué? Porque es que eso es música ceremonial, el origen de eso. Es una ceremonia que se interrumpe cuando los espíritus quieren, por decir, ¿no? Claro. Y entonces, esa es una característica que no tiene ningún otro tipo de música que no sea ceremonial. Digamos que una de esas piezas a las que estás haciendo alusión puede durar una hora. Una hora o más, ¿cómo no? Los guateques antiguamente duraban hasta más de un día. Empezaban por la tarde y hasta el día siguiente por la noche. Claro. Y así, porque era música de tradición ceremonial.
Ahora, en relación con la música también está la danza, ¿no? ¿Qué puedes hablar sobre eso? Exacto, la danza y no solo la letra y la monotonía rítmico-melódica, que este es otro elemento, la monotonía rítmico-melódica. Voy a decir antes de la danza, Ajá, esta música tiene una monotonía rítmico-melódica que todo el mundo se la percibe inmediatamente porque es una repetición del mismo ritmo, con el mismo canto, el mismo ritmo y el mismo canto, y no hay variaciones. ajá, Estoy hablando en su forma original, claro, ¿no? En su claro. forma original. Y esa es una característica de la tradición indígena. Se nota también en el son, en otras. Hay una Chiquichaca, parte. chiquichaca, Claro, chiquichaca, claro. chiquichaca, eso mismo. Y las letras son muy sencillas, esa es otra característica. Cuando uno percibe qué es lo que canta el cantante principal, ve que son cosas muy sencillas, letras que se refieren a elementos muy elementales, ¿no? Por ejemplo, el padre de las casas, cuando describe cómo cantaban los indios, también habla de eso, habla de la sencillez. Ellos describen cosas tan sencillas como un pajarillo que salió volando y qué sé yo, qué sé qué. Y con eso tienen. Y ya con eso arman una Muy bien, tangana muy bien. muy larga. Pero la forma o estilo de baile también es muy interesante porque nosotros observamos que la forma original de bailar estos sones o estos kiribá en la montaña es muy diferente de cómo se baila en la ciudad modernamente, ¿no? Muy diferente. Ellos ellos no mueven el torso. El torso lo mantienen ligeramente hacia adelante y marcan unos pasos a contrapás. Es decir, no es como bailaría, como estamos acostumbrados el oído occidental a escuchar el ritmo, Ya. sino que es diferente. Entonces hicimos un estudio de eso y nos dimos cuenta que también eso forma parte de la tradición indígena, que así es la postura que adopta el indígena para bailar en su danza, es así. Te confieso que es primera vez que escucho esto que estás diciendo, Sí. es algo para mí totalmente novedoso. Vamos a ver unas imágenes ahí de danza indígena. Bueno, aquí tenemos esta primera. Sí, eso es la representación de un areíto, es decir, de una danza también muy similar a las actuales danzas de cordón. Y la siguiente. Y también eso es una representación de un areíto donde está el guía en el centro y los que danzan, que se toman de la mano, hacen un círculo igual que hoy día. Así se hacían los areitos antiguamente, según la descripción de los cronistas. Y entonces el guía se pone en el centro y hace un canto y el resto le hace un coro. Ahí vemos al guía con una maraca en su mano Exacto, derecha. la maraca, porque la maraca es un instrumento mágico, es de comunicación con los espíritus. Esa es la función inicial de las maracas. Ya. No se puede hacer un canto sin invocación espiritual. Bien, increíble eso. José Antonio, ¿algo más sobre el tema de la danza? Bueno, ya te digo, la danza es, efectivamente, tiene esa característica, ¿no? Por ejemplo, en el baile español se utiliza mucho el movimiento de los pies, punta, talón, etc. El baile africano tiene mucho contoneo de todo el cuerpo. Ajá. El baile africano. La cintura, sobre todo. Sí, y la cadera. Pero en el caso del indígena, el indígena adopta una posición más o menos así, pero rígido, el torso rígido y dando saltitos. Y así es como se baila también la danza del cordón, así, con esta postura así también. Y así bailan también el changüí, el kiribá y el son. Estoy hablando de las montañas. Todavía en las montañas. Todavía se baila así, de Cuba. con esa postura. Vamos a ver un segundo video en que tenemos una música mucho más reciente. Yo diría que el video tiene quizás 30, 35 años. Y adelante.
visto otro video, en este caso de Isaac Delgado. Sí, Isaac Delgado que interpreta salsa. Bien, aquí si nos fijamos con detalle podemos observar que en la salsa también está presente. Naturalmente la salsa recoge toda la tradición del son y lo que hace es que aumenta la velocidad, el ritmo es más acelerado, pero es el mismo ritmo, es el cha-chiqui-cha, es el mismo ritmo, un poco más apurado, pero es el mismo ritmo. De manera que la tradición indígena ha llegado a nuestra música cubana tradicional popular hasta el presente. Y eso nadie lo ha mencionado, nadie lo ha mencionado, no se ha estudiado a profundidad eso. Pues Antonio, hay un dato que aparece en tu trabajo publicado en la revista Cuba Geográfica, un trabajo largo de 6 páginas. Por cierto, si los televidentes quieren leer este trabajo, pueden conectarse precisamente cubageográfica.com y ahí aparece el trabajo de José Antonio García, La huella aborigen. Y ahí tú das un dato muy interesante de una investigación de la herencia genética del año 2014 y tú hablas de que hay un 35% de presencia de ADN mitocondrial. Exactamente, en las poblaciones que se investigaron. Es decir, que la tercera parte de la población cubana, podríamos decir ya, tiene herencia indígena. Yo creo que esto es algo sorprendente, ¿no? Sí, sí, lo es así porque no se había hecho una investigación tan seria, científicamente hablando, tan seria como esa. Y el hecho de que ese equipo de trabajo científico haya llegado a esa conclusión es asombroso, realmente asombroso. A mí no me asombra porque naturalmente yo por los estudios de historia comparada, de arqueología, etc., sé perfectamente el peso tan profundo de la población indígena que quedó después de la conquista y después de la colonización en el siglo XVI. Pero asombra a los que siempre han oído decir, no, de indígena no quedó nada en Cuba, claro. Eso es falso. Totalmente falso. Y eso, por ejemplo, la ciencia del ADN demuestra que efectivamente sí hay una presencia en el ADN mitocondrial en particular, claro. Que es el que hereda a la mujer. Bien, claro. Es el que hereda a la mujer porque, claro, los españoles no traían mujeres durante muchísimo tiempo al comienzo de la colonización. Y entonces los españoles tenían hijos con las indígenas. Claro. O sea que a través de las madres, de la mujer en particular, de donde se produjo esa herencia genética en la población cubana actual. Bueno, pues ya saben, es decir, que digamos, la tercera parte de la población cubana, incluidos los que viven aquí en Estados Unidos, tienen en sus genes presencia indígena que heredamos precisamente de las mujeres taínas mayormente, ¿no? Sí, absolutamente taínas, sí. ¿Me podías dar ya como en los minutos finales del programa un resumen de los aportes de los indocubanos a la cultura cubana? Bueno, en particular yo pienso que el aporte principal está en la cultura espiritual, porque los aportes en la cultura material los conocemos todo el mundo, eso es muy evidente, que si el bohío, que si la hamaca, que si la coa, que si ciertas costumbres, etc. Pero en la cultura espiritual yo creo que es donde está su mayor aporte. En primer lugar la espiritualidad. Esa ceremonia, por ejemplo, de espiritismo de cordón, que es totalmente indígena, ahí no hubo participación ni de los españoles ni de los africanos. Ese es el aporte principal que yo considero que tenemos en Cuba. En Cuba y en el resto del Caribe también, en otros lugares también es así. Ese es el aporte principal. Los otros son costumbres, creencias, el respeto a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, antes de por ejemplo, en la costumbre de medicina, utilizar elementos naturales como medicina, la medicina verde que se llama. Ajá. Bueno, ellos respetan mucho antes de ir y arrancarle una hoja a un árbol, una rama a un árbol, ellos hacen una oración. Estoy hablando de los campesinos con tradición indígena. Hacen una oración y así sucesivamente ellos no abusan de la naturaleza, más bien la conservan. Eso es una tradición indígena también. Sí, muy respetable además, ¿no? Sin duda, sin duda. A mí me parece que es fundamental que si los televidentes tienen la posibilidad de leer este trabajo tuyo aparecido en Cuba Geográfica, solamente tienen que poner en
la web, ahí en search, cubageográfica.com, y en la última revista, la revista de enero, va a aparecer el trabajo de José Antonio García, La huella aborigen, un trabajo que tiene muchos datos en torno a el aporte indígena en la gastronomía, en la medicina, en las costumbres, en la En el religión, vocabulario. en el vocabulario. Por ejemplo, ya en los minutos finales, vocabulario indígena. Hay más de 300 términos que se utilizan en el español que utilizamos aquí en el Caribe. Más de 300 aprobados por la academia y que son de origen taíno, o sea, de los indígenas que vivían en Cuba. Pero son más de 300 términos, te podrás imaginar. Bueno, increíble. Yo recuerdo que uno de esos, quizás el más famoso de esos términos que se ha mundializado o globalizado, es el de huracán, que está presente en todos los idiomas más o menos con la misma fonética. Huracán, venido precisamente de allí. Bueno, no. En el caso de huracán en particular, se supone también que es de origen maya, también de Centroamérica. Claro. Claro, Sí, yo decía. Lo que hay muchos préstamos en las culturas indígenas de Centroamérica y todo el área del Caribe, hay muchos préstamos de vocabulario. Y entonces es una gran riqueza. Bueno, pues gracias por esta última aclaración. Recuerden, huracán es de origen maya, y el resto de las palabras de origen indígena lo van a encontrar en este trabajo de José Antonio García, La huella indígena en Cuba geográfica. Te agradezco sinceramente tu presencia acá, que nos has aclarado muchas cuestiones muy interesantes, y a los televidentes, desde luego, gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.